En la última clase habíamos visto mediante el método de reducción de orden, prácticamente el método largo, perdón, que nos decía a nosotros la manera en cómo podíamos resolver ciertos ejercicios a partir de hacer una serie de sustituciones que nos llevaría a nosotros a poder hacer la reducción de orden desde una derivada de orden superior hasta una derivada de primer orden para aplicar ya sea el método del factor integrante o el método de variables separables para poder encontrar ya sea la solución general o la segunda solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿no? También habíamos visto que si utilizamos el método de variables separables, el resultado de la solución que estamos encontrando es la solución general de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Mediante que si utilizamos el método del factor integrante, lo que obtenemos es nuestra segunda solución. Ahora, aquí hay algo muy importante que creo que no aclaré la última clase, pero es necesario que ustedes lo vean. Y es que si ustedes se dan cuenta, cuando utilizamos el método del factor integrante, teníamos y igual a 1, no C1 a x, más C2 e a la x por x. Es decir, las constantes se intercambiaban, ¿sí? Y es algo que suele ser muy permisible dentro del método que estamos tratando de trabajar. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de esto es que esto nos suele confundir de cierta manera en donde pensemos que nuestro resultado esté dado de una manera incorrecta. Sin embargo, yo les podría decir que el orden de los factores no altera el producto, y mejor dicho, el orden de los coeficientes o de las constantes de integración que nos da cualquiera de los dos métodos, como aún no tienen un valor en específico o un valor concreto, pues podríamos decir que no afectarían en lo mínimo la respuesta como tal. Habiendo dicho esto, pues veamos este ejemplo. Y digamos que tenemos nuestro ejemplo número 1. Del día de hoy, en donde tenemos la ecuación 9y b' menos 12y' más 4y igual a 0, en donde y sub 1 sería igual a e a la 2x dividido 3. Es decir, la primera solución es y elevado a la 2x tercios. Si nosotros nos vamos por el método corto que aprendimos en las primeras clases de este tema, pues lógicamente esta ecuación la tendríamos que llevar de la forma de la forma general, en donde quitaríamos el 9 como constante de nuestra ecuación como tal, ¿no? Sin embargo, si utilizamos el método largo, pues esto se nos hace un poquito más sencillo de cómo poder tratarlo, diferenciarlo y cómo asimilarlo, ¿no? Lo que nos quedaría entonces de la manera que la solución y sub 2 sería igual a v por y sub 1, ¿no? Según lo que nos dice la teoría. Asimismo, pues esto nos diría que y sub 2 sería igual a v por e elevado a la 2x elevado a 3. Teniendo en cuenta que para encontrar una solución nosotros debemos de sustituir este valor en este punto, ¿no? En donde tendríamos que y sub 2' sería prácticamente la derivada del producto de estas dos funciones, de la función v y de la función e a la 2x. Lo que nos quedaría como la derivada de v por e a la 2x dividido 3, más
v por la derivada de e a la 2x dividido 3. Lo que me quedaría 2/3 de e a la 2x dividido 3. Ordenándolo, y sub 2' me quedaría como v' por e a la 2x dividido 3 más 2/3 de v por e a la 2x dividido 3. Ok, ya calculamos la primera derivada, nos hace falta la segunda. Calculémosla entonces. Y sub 2 b' sería igual a la multiplicación de la primera expresión más la derivada de la segunda expresión. Que sería derivada de v', sería v' por e elevado a la 2x dividido 3. Más v' por la derivada de e a la 2x dividido 3, que nos quedaría 2/3 de a la 2x tercios. Más la derivada 2/3 multiplicado por la derivada de v más e a la 2x, que nos quedaría 2/3 v' por e a la 2x dividido 3, más, de alguna manera, nos quedaría 2/3 por v multiplicado por la derivada de e a la 2x, lo que nos quedaría nuevamente 2/3 por e elevado a la 2x tercios. Simplificando esto, pues deberíamos de decir que y sub 2 b' es igual a v' por e a la 2x dividido 3 más, tenemos las mismas variables, v', e a la 2x tercios, e a la 2x tercios. Entonces, lo que hacemos solamente es sumar prácticamente los, llamémosle las fracciones. Y 2/3 más 2/3 nos quedaría prácticamente 4/3, ¿no? Nos quedaría 4/3 de de v' por e a la 2x dividido 3. Más 2/3 por 2/3, prácticamente nos quedaría 4/9 de v por e a la 2x dividido 3. Y prácticamente así nosotros encontramos pues ya nuestra segunda derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tanto con la primera derivada como con la segunda derivada. Pues sustituirla dentro de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Lo que nos quedaría de cierta manera. Si tenemos 9y' menos 12y' más 4y igual a 0, deberíamos de decir que 9 por v' por e a la 2x dividido 3 más 4/3 por v a la e a la 2x dividido 3 más 4/9 por v por e a la 2x dividido 3 menos 12y', que sería v' por e a la 2x dividido 3 más 2/3 de v por e a la 2x dividido 3. A esto le vamos a sumar 4 veces y, que sería 4 por 2x dividido 3 igual a 0. Teniendo sustituidos nuestros valores tanto de y' como de y' y de y, pues terminemos de resolver este ejercicio. Diciendo que 9 por v' por e a la 2x dividido 3 nos da 9v' por e a la 2x dividido 3. Más 9 por 4/3, 9 dividido 3 nos da 3 por 4, 12. v' por e elevado a la 2x tercios.
más 9 por 4 novenos nos da 4v por e elevado a la 2x tercios. Ok, menos 12 por v por e a la 2x tercios nos da menos 12v prima e a la 2x tercios menos 12 por 2 tercios prácticamente nos da menos, ¿qué sería ahí? 8v por e elevado a la 2x tercios más 4e elevado a la 2x tercios. Perdón, aquí este 4 nos hace falta la u, ¿verdad? Porque es 10 sub 2 lo que sustituimos. Todo esto igual a 0. Simplifiquemos términos semejantes y digamos, primer término semejante, 9v' e a la 2x tercios, que nos quedaría 9v' por e elevado a la 2x tercios. Más 12v' y menos 12v' prácticamente se eliminan. Y luego de ello deberíamos de decir, entonces, que ahora nos quedaría 4v menos 8v, nos queda más menos 4v más 4v, prácticamente esto nos quedaría igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora tendremos que despejar para v', diciendo que v' está multiplicada por 9 e a la 2x tercios, igual a 0, ¿no? Lo que entonces me diría que v' sería igual a 0. ¿Por qué? Porque eso está multiplicando, pasa dividiendo, y 0 dividido 9 por e elevado a la 2x tercios, pues esto nos seguiría quedando 0, ¿no? Hasta acá ya vamos adelantados, porque ya nos encontramos con una ecuación simple, ¿no? Que en su momento nos daría, pues, la facilidad de poder nosotros trabajar de cierta manera una reducción de orden. Trabajando la reducción de orden como u igual a v' y u' igual a v', ¿no? Lo que esto se transformaría en u' igual a 0, que también sería igual a decir du dividido dx igual a 0. Ahora bien, aquí es donde viene lo interesante del saber cómo podemos nosotros trabajar este tipo de procedimientos, ya sea por el factor integrante o por variables separables. Y es que de cierta manera, si yo tengo una expresión de una derivada igualada a 0, pues yo lo puedo trabajar por el método de variables separables, porque es más fácil. En cambio, si tengo una ecuación de la manera du por dx más u igual a 0, pues esto sí ya lo trabajo por el método del factor integrante. ¿Por qué? Porque tengo una, llamémosle una variable dependiente dentro de mi ecuación diferencial ordinaria. Insisto, si yo tengo una ecuación de esta manera, es más fácil trabajarla por el método de variables separables. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues eso diríamos que de cierta manera esto sería igual a decir, entonces, que du es igual a decir dx. Bueno, 0 por dx. ¿Cómo eliminamos ese 0? O perdón, ¿cómo eliminamos esos diferenciales? Bueno, esos diferenciales de variables separables, les aplicamos prácticamente una integral a cada uno de los lados, en donde me quedaría que u sería igual
a una constante 1 de integración. Pero, Bien. y era lo que yo les decía las clases pasadas, yo no quiero resultados con U, yo quiero resultados con V, que fue la sustitución que hice al inicio y que me llevaría a mí a encontrar mi solución general. Por lo tanto, debería de decir que U entonces va a ser igual a V', por lo que esto se transformaría de la manera que V' sería igual a C sub 1. Esto, a su vez, podría decir que dv sobre dx sería igual a C sub 1. Y más aún, que d sub v sería igual a C sub 1 por d sub x, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues entonces yo debería decir que para poder resolver mi ecuación diferencial, pues yo le aplico integrales a ambos lados de mi ecuación, diciendo que la integral de dv me daría v igual a la integral de c sub 1 por x, que me quedaría, de cierta manera, c sub 1x más una constante de integración sub 2. Ah, bueno, pero entonces aquí yo ya encontré v. ¿Y esta v para qué me va a servir? Bueno, esto me va a servir para decir que y sería igual a v por e elevado a la 2x tercios. Sustituyendo, entonces diríamos que y sería igual a v, que es c sub 1 por x, más c sub 2 multiplicado por e elevado a la 2x tercios. Por lo tanto, entonces, la solución general de mi ecuación diferencial ordinaria sería c sub 1 por x por e elevado a la 2x tercios más c sub 2 por e elevado a la 2x tercios. Teniendo que esto es y sub 1 y que esto es y sub 2. Y prácticamente de esa manera debería yo resolver el ejercicio del cual nosotros estamos hablando. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Cero preguntas? ¿Seguros? Bueno, veamos otro ejercicio. Veamos ahora el ejemplo número 2. En donde x al cuadrado y y' menos... Dije, Sí, yo tengo una duda sobre el ejercicio anterior, solo que se me acabó de enterar usted. a ver, contame. Donde queda b bi'prima es igual a 0, ¿por qué quedó 0? O sea, ¿cómo eliminó el 9e a la 2x dividido 3? Ah, pues eso ya lo expliqué, pero bueno. eh, prácticamente lo que yo quiero encontrar es v', ¿va? Y para encontrar v' es como que si yo estuviera despejando una fórmula. Es decir, que aíslo v' de un lado de la ecuación y todo lo que no sea v' lo paso del otro lado de la ecuación. Esto está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y me queda que 0 sobre 9e elevado a la 2x al cubo, dividido 3, mejor dicho, 0 sobre cualquier cosa, me da 0. Entonces me queda v' igual a 0. No sé si con eso resuelvo tu pregunta. Sí, sí, ya, entonces no siempre va a quedar 0, ¿ah? Puede quedar otras operaciones o no. Ok, eso me lleva a lo que dije la semana pasada.
Una de las condiciones para que esto pudiera funcionar, vamos a ver, por aquí lo tengo, me recuerdo. Déjame verificar. Es de lo que tiene que ser homogénea, ¿no? Exacto. Yo creo que solo lo dije, pero no lo coloqué. Para que esto pueda funcionar y para que la reducción de orden se pueda dar de buena manera, nosotros deberíamos de tener que nuestra ecuación siempre debe ser homogénea, es decir, que siempre tiene que estar igualada a cero. Es por ello de que tenemos una forma general de una ecuación de orden superior para poder resolver y utilizar este método. Si aquí estuviera g de x, bueno, ahí ya no podemos utilizar esto, ¿no? Sino tendríamos que utilizar otro método un poquito más complejo que lo vamos a ver la próxima unidad, ¿verdad? Pero en resumen, y para no hacer tan cansado esta explicación, sí, siempre tiene que ser homogénea, siempre nos tiene que quedar igual a cero. No sé si con eso ya resuelvo tu pregunta. Inge, gracias. Va. Veamos este ejemplo entonces, donde tenemos x al cuadrado por y' menos 7x por y' más 16y igual a 0. Y ahora se nos va a hacer un poquito más sencillo porque vamos a tener que y sub 1 es igual a x a la cuarta. Chequemos entonces. Y sub 2 va a ser igual a v por y sub 1. Entonces, y sub 2 sería igual a v por x a la cuarta. Simple y sencillo. Calculemos la primera derivada. La primera derivada va a ser y sub 2' igual a v' por x a la cuarta más v por 4x al cubo. Lo que nos quedaría entonces como y sub 2' igual a v' x a la cuarta más 4vx al cubo. Prácticamente eso nos quedaría de primera derivada de y sub 2. Ahora bien, encontremos la primera derivada de la segunda derivada de y sub 2, diciendo y sub 2 b' sería igual a la derivada del producto de la primera expresión, es decir, v' por x a la cuarta más v' por 4x al cubo. A esto más la derivada del segundo producto, que sería 4v' por x al cubo más 4v por 3x al cuadrado. Por lo tanto, y sub 2 b' sería igual a decir v' por x a la cuarta más 4 más 4, 8v' por x al cubo más 4 por 3, 12 v por x al cuadrado. Y prácticamente de esta manera, pues nosotros calculamos la segunda derivada de y sub 2, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Perdón, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues lógicamente tenemos que tomar en cuenta, sustituir nuestra ecuación, mejor dicho, sustituir las dos derivadas que tenemos a llamémosle, la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? En donde teníamos x al cuadrado y' menos 7xy' más 16y igual a 0. Esto nos daría de la forma, o nos quedaría de la forma, x al cuadrado por y', que sería v' x a la cuarta más 8v' x al cubo más 12v
x al cuadrado. Menos 7x por y', que sería v' por x a la cuarta más 4v x al cubo más 16y, que sería v por x a la cuarta igual a 0. Teniendo esto, entonces resolvamos nuestra ecuación, diciendo que esto nos quedaría de la manera x por v' x a la cuarta nos quedaría v' por x a la sexta más 8v' por x al cubo por x al cuadrado, 8v' por x a la quinta más 12v x al cuadrado por x al cuadrado nos quedaría 12v x a la cuarta, ¿no? Tomando en cuenta pues, que tenemos la misma base y es una multiplicación de exponentes, pues solo lo sumamos. Menos 7 por x multiplicado por v' x a la cuarta nos quedaría 7 veces v' por x a la quinta, más por menos, nos quedaría ahora 7 por 4, 28, v x a la cuarta, más 16v x a la cuarta igual a 0. A 0, perdón. Veamos ahora. V' por x a la sexta nos quedaría v' por x a la sexta más 8v' y menos 7v' x a la quinta, pues prácticamente esto nos quedaría más v' por x a la quinta más 12 y menos 28 nos queda menos 16vx a la cuarta más 16vx a la cuarta nos queda 0. Y prácticamente esto debería ser igual a 0, ¿no? Veamos. Recalquemos esto. Sí, yo creo que está resuelto de la manera correcta. Ok. Chequemos entonces, compañeros. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, ahora tendríamos que decir que tendríamos prácticamente algo muy sencillo como lo es un factor común. En donde dentro del factor común tendríamos x a la quinta por v' x más v' igual a 0. Como lo que estamos tratando es prácticamente de llevar al despeje de v', pues este x a la quinta está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo, diciendo 0 dividido x a la quinta. Y 0 dividido cualquier cosa nos da 0. Lo que nos quedaría como, entonces, v' por x más v' igual a 0. Pero ojo, aquí sí nosotros tenemos, como ya tenemos una ecuación aún más con dos términos, pues ahora hacemos nuestra sustitución y decimos que u sería igual a v' y que u' sería igual a v', ¿no? Por lo que nos quedaría entonces que u' por x más u sería igual a 0. Ok, aquí tenemos una peculiaridad, ¿sí? ¿Será que puede repetir eso o que se entrecortó mi internet y ya no acaba el video donde sacó ese 5 elevado a la quinta? Perdone.
Este x elevado a la quinta, Sí, es x elevado a la quinta, perdón. pues solamente de poder reducir términos semejantes, en donde nos quedaría 8v' por x a la quinta menos 7v' por x a la quinta, pues prácticamente nos queda este v' por x a la quinta. Luego, como tenemos una x a la sexta acá, pues sacamos factor común y nos queda x' por v' más v' igual a 0. Luego, como tratamos de aislar nuestra ecuación diferencial ordinaria, entonces acá lo que hacemos es prácticamente despejar y pasamos este x a la quinta del otro lado que estaba multiplicando, lo pasamos ahora dividiendo. Y 0 dividido cualquier cosa es 0. Por lo tanto, nos queda v' por x más v' igual a 0. Luego de eso hacemos nuestra sustitución y nos queda u' por x más u igual a 0. Y es aquí donde empieza lo interesante, porque de alguna manera nosotros podemos establecer que para poder, llamémosle, resolver este ejercicio necesitamos tener la forma general de una ecuación diferencial ordinaria. Es decir, que la primera derivada debería de estar, llamémosle, sin acompañante. Es decir, que la prima que tenemos de aquí debería estar sin la x de este punto. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para quitar la x de esta manera? Pues dividimos todo dentro de x, ¿no? Lo que nos quedaría entonces como u' más u dividido x igual a 0. Ok. Esto lo podemos expresar también como u' más 1 partido x por u igual a 0. Ok. Y es aquí donde quiero que pongan atención. En el ejercicio anterior, si ustedes se daban cuenta, nos quedaba solamente u' igual a 0. Y entonces, como solo nos quedaba u' igual a 0, utilizábamos el método de variables separables, ¿va? Para que esto fuera más sencillo de resolver. Nos quedaba una ecuación diferencial ordinaria bien sencilla. Ahora, en este ejemplo, ya no es tan sencilla, ¿va? Porque ya tenemos la u' y ya tenemos la u. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí, aunque podemos utilizar el método de variables separables, pero se nos va a hacer más complicado. Entonces aquí tenemos que utilizar el método del factor integrante, en donde decimos que el factor integrante será e elevado a la p de x por dx, ¿no? Y p de x es prácticamente lo que acompaña a la u. Por lo tanto, esto se transformaría en e elevado a la integral de 1 partido x por dx. La integral de 1 partido x prácticamente me queda que es e elevado al logaritmo natural de x. Y ahora digo, logaritmo natural y exponencial se eliminan, quedándome prácticamente nada más x, ¿cierto? Bueno, entonces, chequemos qué tenemos que hacer de esta manera. Teniendo mi factor integrante, pues yo a mi ecuación diferencial ordinaria, que sería esta u' más 1 partido de x por u igual a 0, le voy a multiplicar mi factor integrante, que sería x, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera esto me pueda dar x por u' más u igual a 0. Es decir, que me pueda llevar a dar exactamente lo mismo de antes.
Si esto me da exactamente lo mismo, estoy resolviendo bien mi factor integrante y entonces podría decir que esta derivada con respecto a x de la función x por u sería igual a 0. Y ahora sí, tal como lo dice el método del factor integrante, aplico integrales a ambos lados de la ecuación para empezar a resolver mis integrales. Pero creo que eso lo vamos a dejar para la próxima clase, compañeros, porque ya son las 9 menos cuarto y tenemos que pasar a otros cursos. Entonces, dejemos hasta aquí la clase del día de hoy y ya para el día de mañana, ahora sí, obligatoriamente vamos a tener nuestro examen corto y solo voy a resolver un ejercicio más con funciones trigonométricas para ya dar por terminado este tema. ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, Entonces pasamos aquí a fisio. ¿qué manda? ¿Dónde se pasa uno aquí a fisio? Al fin de semestre. Pero bueno, compañeros, entonces, si no hay dudas, dejemos hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche y que, o la próxima semana, o la próxima clase. Que tengan buena noche, compañeros.